Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que, justo cuando profesionalmente tocan el cielo con las manos, su vida personal decide caer en picada libre sin paracaídas? Pues agárrense fuerte, queridos amigos, porque lo que vamos a desmenuzar hoy tiene todos los ingredientes de una telenovela turca, pero esta vez, lamentablemente, parece ser la pura y dura realidad. Estamos hablando de nuestro amado, nuestro inigualable, tigre de Malasia, Can Yaman. Sí, así es, justo cuando estamos contando las horas, los minutos y los segundos para ese glorioso estreno del 1 de diciembre de 2025 en Rai 1. Donde por fin veremos el fruto de su arduo trabajo en la esperadísima serie Sandokan, una sombra gigante se ha posado sobre su corazón. Prepárense un café o una copa de vino, porque el drama que rodea a Can Yaman y a la bellísima Sarabluma ha pasado de ser un cuento de hadas con planes de boda a un thriller de misterio y desapariciones digitales que nos tiene a todos con el alma en un hilo. ¿Recuerdan hace apenas unos meses? Parecía que el sol brillaba exclusivamente para ellos. Can y Sara no solo oficializaron su relación, sino que nos regalaron estampas de una felicidad que parecía inquebrantable, de esas que te hacen creer en el amor eterno. Se hablaba de anillos, se susurraba sobre bodas, y sus miradas en las fotos gritaban complicidad a los cuatro vientos. Pero, como bien sabemos en este cruel mundo del espectáculo, el silencio a veces hace más ruido que un grito. Y el silencio entre ellos se ha vuelto ensordecedor justo en el momento más crítico de la carrera de Can. Imaginen la presión. Tienes sobre tus hombros el peso de una superproducción internacional, millones de ojos esperando juzgar tu actuación como Sandokan, y mientras tienes que sonreír ante las cámaras y vender la imagen del héroe invencible, por dentro tu mundo sentimental se está desmoronando. Es la paradoja del artista, tener que brillar cuando por dentro quizás solo hay oscuridad. Pero vamos a los hechos, a esas migajas digitales que los detectives de las redes sociales han ido recolectando y que pintan un panorama desolador. Todo comenzó con una alerta sísmica en Instagram. Nuestro radar de confianza, Alessandro Rosica, ese hombre al que no se le escapa ni un suspiro en la farándula italiana, fue el primero en encender las alarmas. ¿El indicio? El infame unfollow. En pleno 2025, dejar de seguirse en redes sociales no es un simple descuido, es una declaración de guerra, es el equivalente moderno a devolver las cartas y quemar las fotos en la chimenea. Rosica notó que la interacción había muerto, que ese intercambio constante de likes y comentarios amorosos se había secado de la noche a la mañana. Y no hay señales de arrepentimiento, no hay fotos de lo siento, no hay nada que indique una reconciliación rápida. Y cuando pensábamos que quizás era solo una pelea pasajera, de esas que se arreglan con un ramo de flores y una cena romántica, llegó la confirmación que nadie quería escuchar pero que todos temíamos. Entra en escena Deyanira Marzano, otra voz autorizada en este torbellino de chismes. La confirmación no vino en un comunicado de prensa frío y distante, sino a través de la cruda interacción con los fans. Ante la pregunta directa de un seguidor preocupado en sus historias de Instagram, Marzano no se anduvo con rodeos y confirmó lo que ya se sospechaba: la ruptura es real. Esa imagen que compartió, esa respuesta seca y directa, cayó como un balde de agua helada sobre el fandom que ya se imaginaba tirando arroz a la salida de la iglesia. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más dramático y, me atrevería a decir, preocupante. No se trata solo de que Sarabluma haya dejado de seguir a Can Yaman, se trata de que ella ha decidido desaparecer del mapa. Literalmente. Sara, quien es DJ, y para quien las redes sociales son una herramienta de trabajo vital, no solo le dio unfollow al actor, sino que cerró, desactivó y eliminó su cuenta de Instagram. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué nivel de dolor, de rabia o de necesidad de desconexión debes sentir para borrar tu huella digital por completo? No es un movimiento estratégico para llamar la atención, parece un acto de autoprotección. Al día de hoy, su cuenta sigue inactiva. No ha vuelto.
Es como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que vivió, o quizás, simplemente no soporta ver la avalancha de comentarios y especulaciones que sabía que se le venían encima. ¿Es esto un adiós definitivo, o una pausa para sanar heridas lejos del escrutinio público? Ahora, pongámonos en los zapatos de Can Yaman. Faltan apenas días para que Rai 1 lance Sandokan. Él debería estar celebrando, dando entrevistas eufóricas, hablando de su entrenamiento, de las locaciones, de la magia de la serie. Y sin embargo, cada micrófono que se le acerque, cada periodista que lo entreviste, tendrá en la punta de la lengua la pregunta prohibida: ¿qué pasó con Sara? Es una situación terriblemente incómoda. El actor turco siempre ha sido muy pasional, y sabemos que cuando se enamora, se entrega al 100%. Pasar de planear una vida juntos a este vacío absoluto debe ser devastador. Y lo peor es que no hay una versión oficial. Nadie ha salido a decir: nos queremos mucho pero tomamos caminos separados. No. Hay un hermetismo absoluto que solo alimenta más y más las teorías. ¿Hubo terceros en discordia? ¿Fue la presión de la fama de él lo que agobió a Sara? ¿O quizás las agendas incompatibles terminaron por enfriar la pasión? Lo que es innegable es que la química que mostraban era explosiva, y ver cómo eso se disuelve en el aire nos deja a todos con un sabor amargo. Los fans están divididos entre la emoción por ver a su ídolo triunfar en la televisión italiana y la tristeza de saber que, muy probablemente, verá el primer episodio de su gran éxito solo, sin la mujer que hasta hace poco era la dueña de sus sonrisas. La desaparición digital de Sara es el punto más inquietante. Si fuera una simple rabieta, ya habría vuelto. Pero mantener su cuenta cerrada sugiere que la herida es profunda y que, tal vez, no hay vuelta atrás. Estamos ante el clásico escenario de «el show debe continuar». Can Yaman tendrá que ponerse su mejor sonrisa, vestirse de gala y enfrentar las cámaras, demostrando que es un profesional consumado, capaz de separar su tormenta personal de su éxito profesional. Pero nosotros, que leemos entre líneas, estaremos observando sus ojos. Dicen que los ojos no mienten, y en la próxima aparición pública, buscaremos en su mirada si queda algún rastro de esperanza o si, definitivamente, el capítulo de Sara Bluma se ha cerrado para siempre. Por ahora, solo nos queda esperar, refrescar las redes y ver si Sara decide regresar al mundo digital o si Can rompe su silencio. La intriga está servida, y el corazón de nuestro galán parece estar en juego. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.